Cuando finalizamos el video anterior dijimos que si conocíamos cómo varía el vector aceleración en el tiempo, podíamos determinar la velocidad haciendo esta integral, ¿no? Hacemos esta integral y de esta manera saco la dependencia del vector velocidad con el tiempo. A su vez, conociendo también la aceleración, hacemos una primera integral, saco la velocidad y haciendo una segunda integral, voy a sacar la posición. Esto es totalmente general y vale para cualquier situación. Ahora vamos a plantear 4 casos particulares de resolución de estas ecuaciones. Bueno, el primer caso particular que vamos a considerar es aquel en el cual el vector aceleración es constante en el tiempo. Eso quiere decir que no cambia ni en magnitud ni en dirección. Las ecuaciones pueden integrarse fácilmente y se obtiene lo siguiente. Fíjense, si la aceleración es constante, en la primera integral de velocidad, la aceleración sale fuera de la integral y nos queda directamente que la integral es el tiempo. Entonces de esta manera podemos sacar cómo varía el vector velocidad con una aceleración constante. Y si vamos a la ecuación de posición, hacemos de nuevo una integral y nos va a quedar este término, ¿no? El vector posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Obsérvese que el vector R0 es constante y los vectores V0 por t y un medio de a por t cuadrado definen un plano, pues sus direcciones son constantes. Fíjense, acá tenemos el plano definido por a y por V0. Si yo esto multiplico por t cuadrado, bueno, sigue teniendo la misma dirección. Lo mismo pasa con V0, si multiplico por el tiempo, también tiene esa misma dirección. Entonces, ese plano contiene el extremo del vector R0 y la del vector posición R. El R va a ir moviéndose apuntando a un punto de este plano. Esto está indicando que la trayectoria se describe en este plano. Si la aceleración es constante, entonces tenemos que decir que la trayectoria es plana. La trayectoria rectilínea es un caso límite cuando la aceleración es colineal con el vector velocidad inicial. Otro caso particular que podemos tratar es el caso en el cual tenemos un movimiento rectilíneo. ¿Eso qué significa? Bueno, que ahora tenemos que la trayectoria es una línea recta. Entonces, no tiene sentido escribir un sistema de coordenadas como el que tenemos aquí. Es más razonable usar un solo eje y entonces escribimos la trayectoria y para indicar las posiciones, lo único que tenemos que dar es la coordenada x. Entonces el vector posición directamente es la coordenada x. ¿Cómo varía la coordenada x con el tiempo? Por el inversor. El vector velocidad es la componente x de la velocidad. Lo mismo pasa con la aceleración. Acá hay que tener cuidado porque estas magnitudes pueden variar en el tiempo. O sea, nadie dijo que acá la aceleración es constante, por ejemplo. Entonces, X, B y A se pueden usar en función del tiempo y por ejemplo nos pueden dar gráficas de posición en función del tiempo tan complejas como estas que tenemos aquí. Bueno, un caso más particular que los anteriores dos es justamente combinarlos. Un movimiento rectilíneo y con aceleración constante es lo que ya nosotros conocemos como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es lo que vimos, esta primera secuencia de ecuaciones es lo que vimos cuando teníamos un movimiento con aceleración, con el vector de aceleración constante. Y estas son las ecuaciones cuando tenemos un movimiento rectilíneo. Esto es lo que llamamos, esta combinación es lo que llamamos movimiento rectilíneo uniformemente variado, que tienen fácilmente combinando estos, uno llega a las ecuaciones conocidas, que ustedes han usado en física del CBC. El próximo caso particular que queremos tratar es el movimiento circular. El movimiento circular es un caso particular además de un movimiento curvilíneo en el plano, en dos dimensiones, en que la partícula describe una circunferencia, o sea, la trayectoria es una circunferencia. Por simplicidad, ponemos el origen de coordenadas en el centro de la circunferencia. Por lo tanto, todos los puntos de la trayectoria equidistan de O una distancia R. Fíjense, acá tenemos definido
al vector posición. El vector posición va a ser va a tener siempre el mismo módulo. Acá lo hemos escrito, el módulo del vector posición siempre es r. Entonces vamos a definir un desplazamiento angular, ¿sí? Desplazamiento angular como el ángulo correspondiente al arco delta S recorrido por el cuerpo en un cierto intervalo de delta t a partir del eje X. Supongamos que el movimiento empezó acá, se desplazó, el cuerpo se desplazó un cierto ángulo delta phi y recorrió un arco delta S. En la definición de radianes, si ustedes recuerdan, delta phi es el arco sobre el radio. Delta phi es el arco sobre el radio. Entonces, el arco es el radio por delta phi. Si hacemos tender delta phi a 0, esto pasa a ser un diferencial de ángulo y el delta S pasa a ser un diferencial de arco. Entonces tenemos que ds es r por d phi. Bueno, fíjense, recién dijimos el diferencial de arco es el radio por d phi. Si derivamos esta ecuación respecto al tiempo, ds a dt, eso nos da el módulo de vector velocidad o sea, la rapidez. ¿Y qué tenemos? Que el módulo de vector velocidad es r por d phi a dt. Esto es la derivada del ángulo. Fíjense, acá tenemos el vector velocidad, tangente a la trayectoria, que tenemos el ángulo y el vector posición. Lo que vamos a hacer una construcción similar a lo que hicimos con la velocidad. Vamos a definir la velocidad angular media como el cociente de el desplazamiento angular, el delta phi sobre delta t. Eso nos da la velocidad media. Acuérdense que con esta simbología hablábamos de velocidad media. Así como hemos hecho, hemos calculado la velocidad media para determinar la velocidad angular instantánea, que en realidad lo que estamos haciendo acá, importante, es determinar el módulo, ¿no? La velocidad angular es un vector que ahora vamos a ver en un par de transparencias, pero acá estamos determinando el módulo de la velocidad angular. La velocidad angular instantánea, de ahora en más velocidad angular, ¿cómo la calculamos? Como el límite con delta t tendiendo a 0. Si hacemos tender delta t tendiendo a 0, lo que terminamos obteniendo es la derivada del ángulo, y esto va a ser la velocidad angular. Si reemplazamos este resultado en esta ecuación, terminamos obteniendo que la rapidez es igual a la velocidad angular en módulo por el radio. Además, si derivamos el módulo de la velocidad angular respecto al tiempo, obtenemos el módulo de la aceleración angular. La aceleración angular, es que lo podemos simbolizar con la letra gamma, es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Bueno, vamos a estudiar el movimiento circular en detalle. Fíjense, el vector posición lo escribimos en función del ángulo, ¿sí? Para eso escribimos la componente X y la componente Y, ¿de acuerdo? Fíjense que estamos usando los versores Y y J, entonces estamos escribiendo la componente X, ¿de qué manera? Bueno, la componente X sería la proyección de R sobre el eje X, esto que tenemos aquí. Bueno, esto de acá es esto es R, ¿sí? Hacemos la proyección sobre el eje X, es coseno de phi, o sea, R coseno de phi es la componente X. Bueno, por el inversor nos da la dirección. Y ahora, en este triángulo que tenemos acá formado, ¿sí? Tenemos la componente Y que es la hipotenusa del triángulo, R mayúscula por el seno de phi. Entonces la componente Y es R seno de phi. O sea, tenemos el R vector, el vector posición del movimiento circular escrito de esa manera. Usamos el ángulo phi, usamos versores cartesianos, el I y el J son los versores cartesianos, componente X y componente Y con sus versores. Fíjense que en lugar de las componentes estamos usando el ángulo phi, estaremos introduciendo lo que se llama coordenadas polares.
Acá a la derecha tenemos escrito esto en forma resumida. Fíjense que dice R por rho versor. Eso se lee de esa manera. ¿Qué es rho versor? Bueno, el rho versor es el versor de coordenadas polares en la dirección rho. La dirección rho, bueno, el rho versor, como su nombre indica, un versor es un módulo, es un vector de módulo 1. El rho versor está aquí. Tiene la misma dirección que R. Tiene la misma dirección de R, pero tiene módulo 1. ¿A qué es igual el rho versor? Bueno, el rho versor, si fíjense, sacamos R del factor común, nos queda coseno de phi por i versor, seno de phi por j versor. Eso es el rho versor. Es una manera condensada de escribir al vector R, el vector posición. Vamos a seguir. Ahora queremos escribir, a ver, veamos, no, a ver cómo sigue esto. Ahí está. Bueno, ahí tenemos escrito el vector velocidad. ¿Qué hacemos sobre velocidad? Hacemos la derivada de R, la derivada de R respecto al tiempo. Tenemos que derivar, bueno, esto es una constante, tenemos que derivar el coseno de phi, el seno de phi. La derivada del coseno es menos el seno, pero después tenemos que derivar el ángulo, así que nos queda un de phi a de t, un de phi a de t. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Seno de phi, la derivada es el coseno, por la derivada del ángulo de phi a de t. Fíjense que aquí nos queda la derivada del ángulo respecto al tiempo, y ese es el módulo de velocidad angular. Podemos sacar R, que está en los dos términos, y la velocidad angular, que está en los dos términos de factor común, y nos queda algo que depende del ángulo y de los versores. Esto de acá es, fíjense que esto es la dirección de la velocidad, y es coincidente con lo que se denomina habitualmente con el nombre de versor phi. El versor phi es el otro versor que se usa en coordenadas polares. Los dos versores son el rho versor y el phi versor. Fíjense más abajo, aquí vamos a poner entender un poquito por qué el phi versor es menos seno de phi por i versor, coseno de phi por j versor. Fíjense, acá tenemos este triángulo, tenemos este triángulo rectángulo, donde esto de acá es el ángulo phi, esto de acá es 90 grados, entonces este ángulo de aquí, también como lo decimos acá, es pi sobre 2 menos phi. Pero además, este es pi sobre 2 menos phi, esto de acá, este ángulo es de 90 grados, si esto es pi sobre 2 menos phi, esto es 90, como la suma de todo esto tiene que dar 180, este ángulo de acá es phi, acá lo tenemos indicado, este ángulo es phi. Bueno, entonces el phi versor, que es este versor de módulo 1 que tiene la dirección de la velocidad, básicamente. Fíjense, cuando hacemos las componentes sobre el eje vertical, que es el eje y, tiene que ver con el coseno de phi. Fíjense que el j tiene que ver con el coseno de phi. Y cuando hacemos la componente horizontal, tiene que ver con el seno. La proyección es con el seno, pero va en la dirección de x negativo, el x positivo es hacia la derecha, acá el versor va hacia la izquierda, por eso nos aparece un menos seno de phi. De ahí entendemos entonces por qué nos está apareciendo el phi versor de esa manera. O sea, el phi versor es menos seno de phi por i versor más coseno de phi por j versor. Seguimos y vemos aquí, seguimos y escribimos el vector velocidad, bueno, con la velocidad angular y con la parte del ángulo y de los versores. Seguimos mostrando y vamos a hacer una cuenta simple, que es, queremos calcular la aceleración en un caso particular. ¿En qué caso? En caso de movimiento circulado uniforme. Ahí lo que vemos es que tenemos que derivar la velocidad, pero bueno, en este caso, movimiento circular uniforme, justamente la velocidad angular es constante, la derivada es 0, entonces nos queda derivar el seno, derivar el coseno, derivada del seno es el coseno, ¿sí? Por la derivada del ángulo nos aparece otra derivada del ángulo, que es la velocidad angular. Entonces teníamos una velocidad angular de antes, nos aparece otra velocidad angular de la derivada, nos aparece una velocidad angular al cuadrado. Y acá la derivada del coseno es menos el seno, acá nos aparece un seno, un menos seno,
por la derivada de phi respecto al tiempo, nos vuelve a aparecer la velocidad angular con esta de acá, da al cuadrado. Y fíjense, sacamos ahora r de factor común y velocidad angular al cuadrado de factor común, y nos queda coseno de phi por i, seno de phi por j. Eso es lo que habíamos definido con el nombre de Robertsor, cambiado de signo, ¿no? Fíjense que nos quedó en los dos casos negativo. Entonces miren que acá vamos a representar la aceleración. El Robertsor dijimos que iba para allá, en la dirección de r, ahora nos está dando en la dirección contraria, nos da así. Y si ustedes miran y recuerdan, en el caso del movimiento circular uniforme, la aceleración era la que llamamos aceleración centrípeta, que va hacia el centro del movimiento, es perpendicular al vector velocidad. Esa aceleración lo que hace es cambiar la dirección del vector velocidad y no su módulo, ¿no? Bueno, ¿cómo es el caso general? El caso general es cuando puede variar la velocidad angular. Entonces tenemos acá la velocidad que tiene un producto donde tenemos un primer factor y un segundo factor, ¿no? Entonces en la regla del producto tenemos que derivar primero este sin derivar, y después cruzamos esto. Cuando derivamos este y este sin derivar, es el primer término, es ese que acabamos de calcular, ¿no? O sea, la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar nos da lo que acabamos de calcular, o sea, el término de aceleración centrípeta. El primer término ya lo calculamos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, dejamos este sin derivar, y derivamos el segundo. Al derivar el segundo nos aparece la derivada de la velocidad angular. Fíjense que el primer término está asociado con la dirección de la velocidad, o sea, está asociado con el phi versor. Entonces, en la aceleración, en un movimiento circular general, no uniforme, ¿no? Justamente, vamos a tener dos términos. Un término que es perpendicular a la trayectoria, que es el término de aceleración centrípeta, que está asociado justamente con el cambio de la dirección del vector velocidad. Y el segundo término, que está en la dirección de tangente, en la dirección de la velocidad, que puede ir en el sentido de la velocidad o en el sentido contrario, dependiendo de si la velocidad angular se acelera o se desacelera, ¿no? Entonces tenemos en general que la aceleración va a tener una dirección que no es ni tangente ni normal, y va hacia el centro del movimiento, que puede ser, bueno, hacia adelante, si es una aceleración donde la velocidad angular va aumentando, o si no, va hacia atrás, si la aceleración angular va disminuyendo. Bueno, ahora queremos destacar el carácter vectorial de la velocidad angular. Hemos dicho que el módulo de la velocidad angular es la derivada respecto al tiempo del ángulo, pero en general el ángulo claramente depende del observador, y en general la dirección de la velocidad angular es perpendicular al plano que forman los vectores posición y velocidad. Fíjense, en el gráfico que estuvimos trabajando, en general es perpendicular a R a R, al vector posición R y al vector velocidad B, y eso indica, para el problema que estamos tratando, es que la velocidad angular va en dirección perpendicular al plano del papel, y en este caso es hacia afuera. Entonces el vector velocidad angular es la derivada, su módulo es la derivada del ángulo respecto al tiempo por la parte vectorial, que en este caso coincide con el K versor. Si uno pone o escribe lo que es el vector posición, el vector velocidad, y hace el producto omega vector por producto vectorial con R vector, nos queda que el resultado es la velocidad angular, la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es omega producto vectorial con R. Eso es un resultado muy importante que vamos a utilizar. Por último, destacar que la aceleración angular también es vector.